Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Bueno, ya estamos de regreso, las 8 de la mañana con 8 minutos, y bueno, los temas que han estado también en la agenda y que tienen una preponderancia importante dentro del ámbito informativo es lo que está sucediendo con la violencia y lo que ocurre en regiones donde no se estaban registrando estos hechos, particularmente lo que ha ocurrido en Chiapas o lo que ocurrió esta última semana o estos días allá en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez y en Panteló, en esta región donde incluso se señala que pues pobladores están saliendo de esa zona pues desplazados por miembros de la delincuencia organizada. Estaremos también al pendiente. Por supuesto, no debemos quitar la vista y la atención de lo que ocurre en Aguililla, en Michoacán, una zona que ciertamente ha sido muy conflictiva y con muchos problemas de inseguridad y de presencia de grupos del crimen organizados, no en esta administración, en otras administraciones, y bueno, pues en esta administración en las últimas semanas se ha visto pues muy intensa esa actividad, incluso con pues hay que llamarlo así, una especie de toque de queda, con horarios que se pueden utilizar la carretera. Hemos visto a los grupos del crimen organizado incluso destruir los caminos para tener sitiada esa zona. El jueves por la tarde veíamos cómo con trascabos, también pobladores de la región, muchos de ellos también influenciados por las bandas del crimen organizado, destruyendo este helipuerto que le lleva pues víveres, que les lleva sustento a la base militar que se encuentra en esa zona. Hemos visto también estos encontronazos entre la sociedad, entre parte de habitantes de Aguililla con lo que significa o con lo que representa la base militar en esa zona. El presidente de la República ha señalado, ha mencionado que está pues atento y atendiendo lo que está sucediendo, de incluso se dio a conocer este programa o este plan en el cual estará encabezándolo la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para establecer programas sociales que ayuden y mitiguen y por supuesto también eliminen la presencia de los grupos del crimen organizado en esa región. Pero lo que los ciudadanos exigen es la acción del gobierno. Hemos también escuchado lo que se ha dicho desde pues, el ámbito religioso, lo que ha dicho el párroco de la región sobre la actividad delincuencial y sobre lo que no está haciendo tanto el gobierno estatal como el gobierno federal. Bueno, en medio de todas estas situaciones, ayer pasa algo muy significativo en Campeche, algo importante, una protesta que se da en uno de los penales, incluso se habla que exigían comida. Voy directamente hasta Campeche con Roberto Oropesa para que nos comente qué fue lo que ocurrió con esto que sucedió en este penal allá en la entidad. Te saludo y te doy la bienvenida, Roberto, muy buenos días. Buenos días, Jaime, te reporto desde Campeche varias horas de tensión y de pues mucha información cruzada entre familiares de reos del penal de San Francisco Coven, aquí en la capital de Campeche, y la información también que daban las autoridades con respecto a un motín que se presentó desde muy temprana hora el día de ayer, desde antes de las 10 de la mañana. Ya se tenían el reporte de estos sucesos, incluso se podían captar y escuchar en las cercanías de este centro de readaptación social algunos disparos, el sonido de disparos, y que eran las armas que estaban usando los custodios del penal para lanzar gases a los reos que estaban amotinados. La información oficial que ha dado la Administración de Seguridad Pública y de los centros penitenciarios es que este motín se realizó en al menos 3 galeras y que habrían participado entre un número de 30 y 60 internos del penal, que entre los reclamos que dieron a conocer sus familiares y que también los mismos presos dieron a conocer en una serie de mensajes, incluso de llamadas telefónicas grabadas hacia algunos medios de comunicación, eran las quejas que tenían por el trato, sobre todo en el tema
de la alimentación y se quejaban con respecto pues al maltrato en este sentido. La autoridad confirmó que al menos 5 custodios fueron lesionados a golpes, y aunque se mencionaba también el hecho de que habían presos heridos, uno de ellos por una de estas armas de gases que lanzan pues las balas con gases, y algunos también que señalaban e incluso el fallecimiento de uno de estos presos. Esto no pudo ser confirmado e incluso fue desmentido por la autoridad el hecho de que haya fallecido una persona, aunque los familiares de las personas internas insistían en que sí habían varios heridos. Lo que sí confirmó la autoridad es que hasta hace unas horas y ya avanzado esto, pues algunos de estos presos todavía no salían de su amotinamiento en al menos de estas 3 galeras, y por lo tanto pues no habían podido tampoco recibir la atención médica o ser revisados médicamente. Llegaron a hacer una guardia perimetral alrededor del Centro de Readaptación Social, también elementos de la Guardia Nacional, entraron también elementos antimotines para resguardar esta situación que se dijo estaba aparentemente controlada, pero igualmente en horas de la tarde los familiares de estos presos seguían rodeando el penal de San Francisco Cobén. Fueron las horas de tensión y los momentos que se vivieron en este que es el centro penitenciario que está pues muy cerca de esta capital campechana. Jaime, es mi reporte desde Campeche con lo acontecido. Gracias, Roberto. Pues vamos a estar muy pendientes, y sí, incluso hubo información sobre lo que tú señalas, de que había, por desgracia, perdido la vida una persona. Ya lo estás aclarando, y también llamó mucho la atención de que parte de estos reclamos fueran exigencias o mensajes fueran a la gobernadora electa, Laida Sansores. Tomemos en cuenta que Campeche, en el proceso electoral pasado, renovó a su ejecutivo local, que entrará en funciones en unas semanas más adelante. Y algunas de las mantas estas que colgaron los reos, pues era la exigencia a la futura gobernadora, o en este caso a la gobernadora electa Laida Sansores. Veremos qué es lo que ocurre, y esperemos que tanto la autoridad estatal como la autoridad federal tengan un diagnóstico muy claro y certero de lo que está ocurriendo al interior de este penal. Hemos visto las historias muy trágicas y, por desgracia, recurrentes de lo que sucede en penales, con autogobiernos, con corrupción, con venta de droga, incluso al interior de estos lugares. O sea, vaya, es increíble pensar esto. Estaba viendo esta serie que estrenó Netflix sobre lo que ocurrió en Allende, o esta situación que ocurrió en Allende, Coahuila, donde se estima que murieron al menos 300 personas a manos de los Zetas. Hay información oficial que señala que murieron entre 40 y 60 personas a manos de este grupo delincuencial, pero en esta serie, como se dio en su momento con una investigación periodística en el 2014-2015 que se dio a conocer, la manera en la que operaba este grupo al interior del penal de Piedras Negras. Era una atrocidad. Era un lugar donde había fiestas. Los reos salían a visitar incluso a sus familias. En ese lugar, en el taller mecánico, adecuaban los automóviles con dobles fondos para trasladar droga y regresar dinero. Incluso se dice, y se tiene también investigado, que en ese lugar pues desmembraban cuerpos y los desaparecían a manos del grupo que en ese entonces era pues muy de mucha fuerza y de mucha pues dominaba de manera muy importante la región de Coahuila. Lo que pasa con los penales del propio, hay asociaciones civiles, la que encabeza Saskia Niño de Rivera, que lo ha señalado también, lo que sucede con los autogobiernos, lo que sucede con violencia de género contra las mujeres, contra los pequeñitos. Vaya, hay mucho que hacer en el tema penitenciario también en este país. Otro de los grandes, de estos grandes retos que tiene el Estado mexicano, también se encuentra en todo lo que tiene que ver con la readaptación social. Así que veremos qué es lo que ocurre y veremos cuáles son las investigaciones y qué dicen estas mismas investigaciones sobre lo que ocurrió el día de ayer allá en el penal de Campeche. Y la Fiscalía